tú has estado también involucrado en temas de activismo recientemente, ¿no, güey? Sí. Estuviste, te vi en un story que te estaban entrevistando en dónde, güey. Sí, salí en Azteca y ABC y todo eso. Sí, estuvimos en una marcha que hicimos aquí en Monterrey para lo del Amazonas, pero prácticamente hicimos un documento en donde le entregamos a la embajada, ahí estábamos en la embajada, en donde exigíamos pues que se pronunciara, como pues digo, se trataba de un tema global. De hecho ya hay repercusiones, por lo menos en nuestro país, a un año, que ya hay repercusiones irremediables, ¿no? O sea, creo que en el siguiente año va a incrementar la temperatura en México un grado centígrado. O sea, ya hay ciertas cosas que esta crisis climática ha tenido consecuencias, por lo menos aquí tangibles en nuestro país. La quema del Amazonas. La crisis climática aunado a la quema del Amazonas, ¿no? Digo, problema del Amazonas lleva años. O sea, no es algo de ahorita. Ahorita se comercializó. Y creo que fue, como bien dices, una forma de aprovechar un tren del mame, güey, algo de moda, para volver a poner el dedo en renglón sobre la crisis climática. No necesariamente el problema como que hay del Amazonas. El problema del Amazonas lleva años, güey. Sí. Y es algo que, lo de la quema y demás, es algo que hacen normalmente de manera controlada. A lo mejor esta vez se descontroló un poco, pero bueno, no quiere decir que esté bien, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues lo que hicimos fue entregar ese documento donde exigíamos pues una postura del gobierno. Pues no se había pronunciado nada, y creo que ni hasta la fecha ¿Del gobierno estatal? No, de México. Al gobierno federal. Del gobierno federal. O sea, no había ninguna pronunciación, como ninguna exigencia de que, oye, pues este pedo también nos afecta a nosotros. Pues a lo mejor acepta ayuda internacional, güey, o algo así, ¿verdad? Que ya ves que en ese momento el presidente de Brasil pues había rehusado aceptar ayuda internacional y la chingada y cosas así, ¿no? Entonces, eso por un lado. También exhortamos como que al gobierno estatal para ejercer medidas en distintos ámbitos aquí locales que actualmente nos enfrentamos, que a lo mejor no mucha gente sabe, pero las construcciones en el Cerro de Picachos, también por Allende, híjole, no me acuerdo exactamente la zona, pero se logró. Alguien subió un video y le chingaban donde también iban a construir, y se logró que el gobierno no permitiera. Eso que dices de las repercusiones que tiene la quema del Amazonas aunado con todo el problema ambiental en México, ¿qué tanto crees tú que Brasil deba ser o el país en donde se está quemando el Amazonas? No sé, ¿en qué parte específicamente fue? Pues es que no sé cuánto porcentajes o sea, entiendo que el Amazonas es parte de distintos países, sí, pero creo que, en la mayoría es Brasil, como no sé qué porcentaje, pero eso hablemos es un gran porcentaje. De un 30% de la masa geográfica de Brasil es selva. ¿Qué tan responsable es Brasil con el resto del mundo de decir, oye, si yo quiero quemar esta selva, o sea, yo tengo la soberanía de usar la tierra como, pues sí, o sea, como es parte, yo quiera? Ajá, exacto. Es o sea, parte ¿qué tan responsable se tiene que hacer a Brasil con el resto del mundo? Porque, es tierra de Brasil. Claro. No estoy diciendo que lo haga, pero pues si Brasil quiere quemar sus árboles y construir lo que quiera construir, pues están dentro de su derecho, como nosotros como mexicanos podemos hacer lo que queramos con nuestra tierra. Claro, de acuerdo con ese planteamiento, porque es así como hemos vivido y como donde hemos ido inmersos en este lenguaje, pero nunca antes en la vida habíamos enfrentado una crisis climática. Totalmente. Entonces, eso un nuevo problema amerita nuevas estrategias, güey. Entonces, que creo que es algo chingón, porque a lo mejor va a reforzar mucho más la teoría de la globalización, o no la teoría, sino la idea de la globalización, porque pues si ahora estamos hablando de que lo que tú haces tiene impacto a nivel global, pues bueno, entonces los países realmente no existen. Exacto. Ojalá que empuje a que abran las fronteras. Sí, no sé si podíamos llegar a alguna utopía así, pero indirectamente, o sea, correcto, sí. O sea, al mismo tiempo, si te fijas, muchos de los países, de forma internacional, estaban tratando de ayudar o aportar para este problema, ¿no? Y el Amazonas es algo que sí, o sea, de cierta forma sí explota, a lo mejor no tanto, pero sí Brasil, porque pues como tú dices es parte de él. O sea, ahí hay ganado controlado, güey. Ahí se saca también madera, aceite de palma, güey. O sea, sí hay actividades dentro, es que también aparte hay comunidades y la chinga. O sea, sí hay actividades dentro del Amazonas que, pues obviamente quien las administra y demás, y quien se beneficia es Brasil, güey. Además que, pues al mismo tiempo, si tú dices, bueno, güey, voy a explotar, yo decido porque está dentro de mi terreno, sí, tú decides, güey. Pero al final de cuentas, también tienes que pensar que te estás jodiendo a ti mismo. Sí. ¿Me explico? O sea, si tú explotas sin control, güey,
esa zona que es tuya, pues yo creo que los primeros afectados van a ser ustedes, güey. ¿Sí explico? Entonces ya no se trata nada más de que, ay, ¿por qué te quejas tú? Sino pues es algo que también te afecta a ti. Pero, por ejemplo, si tú hablas de que uno de los pulmones más grandes del mundo es el Amazonas, y el Amazonas ocupa el 30% de Brasil, es como si yo te digo que en mi casa hay un árbol de naranjas y todo el mundo come de ese árbol de naranjas, pero está en mi casa. Entonces, yo digo, pues, güey, pues sí, pero me está quitando el 20% de mi casa y le estoy dando de comer a todos. Sí, pero es como el Prisoner's Dilemma, güey. O sea, o más bien no. Es como es como la tragedia de los comunes, güey. O sea, es decir, que tú crees que buscando tú buscas un beneficio personal y te llevas de encuentro un beneficio, un bien común, que en este caso sería el Amazonas, cuando paradójicamente la destrucción de ese bien común atenta contra tu beneficio personal. Entonces sería un ejemplo perfecto, en ese caso de lo de tu casa, o lo mismo de Brasil, de una tragedia de los comunes, que crees que es tu beneficio individual, que chinguen a su madre los demás, pero eso atenta al mismo tiempo con tu... Pues no decir chinguen a su madre los demás, pues le diría a los demás vecinos de que, oye, güey, pues tú también creas un árbol en tu casa. O así le diría a Brasil, o sea, Brasil le debería dejar a los demás países, pues, güey, pon una selva o planta árboles o no sé, güey. Pues bueno, ayúdame a tirarme. Sí, pero son cosas que no estén buscando hacer los demás países. Claro. ¿No? Digo, aparte que se tienen que dar las condiciones también. Sí, no puedes poner una selva así nada más, ¿verdad? Claro. Pero si puedes plantar algo, puedes tomar claro, medidas y eso es lo para... que están, y eso es lo que, pues digo, supongo que en distintos países... Si tu tierra es árida, pues bueno, entonces reduce tus emisiones de carbón. Que así debe ser, digo, insisto, es un problema nuevo. Claro. Y eso va a requerir de soluciones e ideas nuevas, que pues a lo mejor no quiere decir que ya estén, y a lo mejor no están seguramente. Pero pues bueno, esto... Espero que este parteaguas de Greta ocasione ese análisis, ¿no? Saludos a Greta, que sé que nos está escuchando.